Miren, bueno, en ese sentido creo que ya estamos de acuerdo del acta continua, de la sesión continua. En relación a la primera propuesta de César, mire, realmente el cronograma como estaba los 3 días que nos quedan, según el cronograma, que era lunes, martes, para revisar y calificar los expedientes, y el miércoles será la votación. Lo único que estamos haciendo es, como por las circunstancias, solo es transferirlo una semana. Si se puede hacer sin tanta presión desde el punto de vista de que haya para no incurrir o no tener alguna prisa, entonces mi sugerencia es los 3 días que estaban, solo pasarlos, dejar en el acta qué pasa para el día 17, dadas las circunstancias del 17, 18 y 19. De todos modos, ahí el acta actual se quedó, como fue convenido, de suspender hasta la siguiente convocatoria. La siguiente convocatoria sería esto y solo retomar esos 3, para no variar nada más. No necesariamente solo dejarlo como antes de eso. Muy bien. En cuanto a la hora, ¿alguna otra observación? Otro de los días. Bueno, entonces vámonos sobre la línea de las 4 que evaluamos, porque eso también tiene mucho sentido, las actividades académicas, y todos estamos en eso. También un poco la idea que tenemos de culminarlo sin apresurarnos, pero creo que es importante también entender que es una etapa crítica en esto. Pero bueno, creo que con esto, si no hay otros puntos, sí, licenciado. Sí. A todos, gracias señor presidente. Solo me quedaba la duda, al igual que en la sesión anterior, si en el punto número 8 está ver el resultado de las pruebas psicométricas. Es que los resultados se les van a dar junto a cada uno una copia para que lo consideren en la evaluación que tiene que hacer cada comisionado. Hoy, lo que pasa es que eso forma parte de eso, pero es información que no se puede publicar. ¿Por qué no? Gracias. Sí, licenciado. Gracias, muy buenos días a todos, señores comisionados. Yo solo tengo una duda en el punto 7, dice determinación de valoraciones específicas. Pero lo que habíamos hablado ahí, que es más que todo, son criterios de calificación. No sé si hay alguna explicación o es. Pues aquí la palabra específicas es porque no es una revisión de la tabla completa. En realidad el secretario trabajó una propuesta muy específica, valga la redundancia, en 4 o 5 rubros que, como por ejemplo la experiencia, requería ser un poquito más detallado y unificar criterios. Pero sí, esa es la idea. Solo se puso de esa manera, pero la idea es unificar criterios o por lo menos aclarar, detallar un poquito más en esos rubros. Sí. La licenciada Rosanda quiere una petición. Buenos días a todos. Me da mucho gusto volverles a ver. Y la única, pues les quiero pedir autorización para poder sacar de 9 expedientes la fotografía de cada uno de los aspirantes de los 19, 22, de los 22, porque nos van a servir para darles a ustedes la foto de cada uno. Solo para ahondar un poquito más en la explicación, los expedientes se han manejado con sumo cuidado y cada vez, incluso yo le voy a recordar ahorita que tenemos una petición, no sé si ahí está el expediente de Carlos Estrada, ¿se acuerda de usted? Entonces también tendríamos técnicamente que informar o pedir la autorización para volverlo a la otra caja, ¿verdad? Porque usted había pedido autorización, primero. Segundo, lo que estamos haciendo es que en el formulario que se les va a entregar a cada uno de ustedes para que anoten la calificación de cada uno de los 22 aspirantes, hay un espacio que el secretario dispuso como para fotografía.
Entonces lo que la licenciada Ordóñez estaba solicitando es autorización para extraer la fotografía, escanearla, sacarla. En este caso serían 19 copias y poderlas engrapar para que a ustedes se les facilite más a la hora de calificar, tener a la vista la foto de la persona. Eso es lo que está pidiendo autorización para sacar las fotografías. Entonces, sí, comisionado Lucho. Colegas, buenos días. Señor presidente, buen día. Señor presidente, yo estoy bien enterado y bien definido que hay dos ponencias, la de la sesión permanente, estoy de acuerdo, y la propuesta del comisionado César, que era ver un cronograma. Solo quiero llevar a la reflexión si es conveniente el cronograma que ya está elaborado, pero tendremos, al cuantificar el tiempo, estaríamos en el tiempo de tener, son aproximadamente 6 horas objetivas en cada sesión. Serían 6 horas de hoy y 6 horas de mañana. Al hacer una evaluación, ¿nos alcanzarán esas 12 horas objetivas para calificar la cantidad de expedientes? Estoy pensando en que sea lunes y martes la evaluación, y día martes, por lo que entendí en el cronograma, día martes definir esta situación. Pero a lo que quiero llegar es, tendremos el tiempo necesario entre hoy y mañana para, no iremos a correr como decía alguien y ya esperamos, porque vamos a seguir corriendo en esta situación, ¿verdad? Solo es una reflexión que la propongo para que quizás me salgo de la línea de la agenda, pero no quiero dejar sin hacerlo. Y la otra es que tomemos en cuenta, también suena un poquito desagradable, pero llevemos de la mano esta situación con la entrega que nos tiene que hacer el Congreso, porque sigo pensando pesimistamente en que si entregamos al Congreso lo que tengamos que entregar, ¿cuándo nos irán a entregar ellos el desembolso y la asesoría que nos tienen, ¿verdad? Solamente como reflexión. Gracias, comisionado Lucho. En cuanto al segundo punto, hay en la agenda, en el inciso 6, un espacio para hablarles de eso. Vamos a informarles y ahí pues, tomaremos decisiones si es necesario. En cuanto al cronograma, el licenciado Chan, con la experiencia que ha tenido en otras comisiones, estima que sí es posible definitivamente salir en 2 días. Incluso estaba hasta considerando un día, pero sin apresuramientos, es decir, sí hay espacio seguro para hacerlo en 2 días. De todas maneras, el cronograma está sujeto a cambios. Pero yo considero que si ya aprobamos la agenda, nos adelantamos a aprobarla y luego trabajar. ¿Hay alguna otra observación? Entonces, queda autorizada la licenciada para hacer eso, porque les cuento que no todos tenían la foto digital. Si no, era lo más fácil extraer. Bueno, entonces, primera situación, aprobemos la agenda. Si están de acuerdo con la agenda, con esas modificaciones o esos comentarios, levantemos la mano. Entonces, estamos ya aprobada la agenda. Y si están de acuerdo en darle autorización al licenciado Ordóñez a que haga la extracción de las fotografías, de alguna forma que él lo considere, para escanearlas, también les pediría que levanten la mano. Muy bien, entonces ya con eso procederíamos entonces a la lectura y aprobación del acta anterior. No sé cómo va la... Así. Sí, se les está repartiendo, yo les pediría entonces que la leamos. Anotemos las cosas que les parezca error o mejoras y reservar solamente en aspectos de fondo la discusión.
¿Por qué cambió de contraseña?
Entonces no sabía lógica. No, no te conecté. Andaba con sus amigos. Ignoró. Ya que hiciste. Y se quitaron, se bajaron de mucho. No, un señor que tiene Parkinson. Cuando usted quiere escribirle, mándale tu número por WhatsApp y después le contesta. Pero las personas sí, viendo el acta, ¿no? Pausa y volvemos. Bueno, si no hay comentarios, sí, licenciado Juárez. El micrófono. Antes de todo, amigos, muy buenos días. Mis disculpas por haber venido un poquito pasado de la hora. Con relación en el folio 2, cuando se habla del señor Augusto Díaz Monroy, yo sugiero que se ponga relacionado con la denegatoria de amparo promovido por el postulante. Está bien, denegatoria de amparo provisional, de hecho. Al final de esa hoja hay una palabra de gastos derivados. Yo sugiero que esa palabra derivado la elimine. Con relación al folio 3, donde está el detalle de gastos y presupuesto, sugiero que en el encabezado del cuadro le pongan gastos ejecutados del al, para cortar que eso fue lo ejecutado, o sea, 114,000. Asimismo, en la parte final donde dice presupuestado, sugiero que pongan del 17 de hoy, que es hoy, ¿verdad? Del 17 de hoy en adelante. En el folio 4 se menciona entre puntos varios la actividad del último día, ¿verdad? Entonces, ahí yo sugiero que se mencione quiénes fuimos en concreto, ¿verdad? Para que quede constancia
señor presidente. Ahí, concretamente en esa última, ¿cuál es su propuesta? Ah, sí, que asistieron usted como presidente y el secretario, acompañados de los comisionados que fuimos, ¿verdad? Por el presidente citado el mismo, a donde también hicieron su presencia de apoyo varios comisionados. Sí capta la forma. Bien. ¿Alguna otra? Vamos a tratar de modificar los encabezados porque es una tabla, una imagen la que está ahí. ¿Alguna otra observación? Sí, licenciado Méndez. Muy buenos días a todos. En la página 4, donde habla ahí de Carlos Humberto Estrada Salinas, no es Salina. ¿Se acuerda que la próxima reunión de la comisión será notificada vía correo electrónico, por lo menos con 2 días de antelación a partir del dictamen final de la Corte de Constitucionalidad? No sé si cabe ahí. Es que sí, le entiendo lo que dice, pero no fue eso lo convenido, sino que estábamos bajo el entendido de que si era necesario convocar, se convocaba, pero que la comisión no podía seguir adelante con el proceso de calificación hasta esa última, pero si era necesaria otra reunión, la íbamos a convocar así. Sí. Bien, ¿alguna otra observación? Entonces, si no hay más y tienen ustedes sus correcciones, les agradezco poner su nombre para que podamos preguntarles si hay duda al leer sus observaciones en la hoja de papel y luego ya trasladárselas por favor al secretario y las vamos a ir incorporando durante la sesión. Sí, ahí está. Si no tienen, entonces, comisionado Custodio, ¿tiene usted algunas observaciones? Si no hay. Ahí estamos. Entonces tenemos 3 nada más. Pero si las pueden hacer llegar, si tienen el licenciado Bardales, tiene su hoja. Que viene el comisionado de León, bienvenido. Ya tenemos el Estamos con el punto 4, entonces si están de acuerdo en aprobar el acta de esa manera, por favor les ruego levantar la mano. Muy bien, se aprueba entonces por mayoría, por unanimidad. Ahora en el punto 5, la correspondencia, voy a leer, a pasarle al secretario la palabra. Bueno, sustos. No, después de la última sesión se recibió el 11 de noviembre una invitación para participar en un evento el día jueves 13 de noviembre que le pidieron al señor presidente de la comisión si podía asistir. Eso ya pasó, ahí tienen ustedes ahí que participaron 13 de 20 y pico, de 22 aspirantes y nosotros no, o sea, el presidente no fue. Creo que no era, se habló de que no era conveniente participar en esas cosas
por razones obvias. Bueno, de ahí en adelante sí dieron algunas resoluciones, pero las más importantes, bueno, en el orden en que fueron recibidas, está la más importante de todas, es la revocatoria de la CC, ¿verdad? Que esa vino el día 12, martes 12 a las 13:05, ya que nos habíamos ido, ¿verdad? Eso es de la Corte de Constitucionalidad en relación al caso de Estrada Salinas. Y se les envió copia a ustedes de esa resolución en ese momento. También se recibió de la Corte de Constitucionalidad, pues solo una notificación donde Marco Antonio Vélez González interpuso apelación directa contra la negatoria del amparo provisional, y ahí le estaban dando 72 horas que se vencen hoy para que aclarara un par de cosas, pero no hay nada todavía relacionado con si la apelación va o no va. Ese es el expediente de Marco Antonio Vélez. Ese es el asunto del cual el primero. No, el argumento final es que volvieron a revisar y que no lo consideraron conveniente porque tampoco se cumplía lo del artículo 27 y 28 que habían invocado, ¿verdad? Que ni que no, las circunstancias no lo aconsejaban, no lo meritaban. En parte sí. Y este otro, específicamente, que eso fue lo que se les mandó por correo, ¿verdad? Donde dice, por tanto, dice, en virtud de que el juicio de esta Corte se estima que no sean las circunstancias ni existe justificación alguna para mantener el otorgamiento del amparo provisional, así como tampoco se advierte que el acto reclamado se encuentra inmerso entre los supuestos que para el efecto regula el artículo 28, se revoca el otorgamiento y con la facultad que le confiere el artículo 30, revoca el otorgamiento del amparo provisional decidido en auto de 7 de noviembre. Y el otro es este que les menciono, que es de Vélez, donde dice, previo a continuar con el trámite del recurso instado, que el apelante de plazo de 3 días, contados a partir de la notificación, esa fue el día 12, que fue miércoles, para que aclarara ahí un asunto, pero no han notificado nada extra, nada adicional. Posteriormente también se recibieron otras notificaciones, como por ejemplo una del juzgado segunda y primera instancia, donde todo notifica que no es necesario recabar medios de comprobación y que ninguna de las partes ofreció prueba idónea, se prescinde del periodo probatorio en base a lo regular artículo 28 de la Corte de la Ley de Constitucionalidad. Ay Dios, este es el de 842. Es el de Trego Ramírez. Sí, es el que puso a aquel que hace, también ya le dijeron que no, de menos. Igual este otro del juzgado primero, de primera instancia, del 193, que es el de Marco Antonio Vélez, donde se tiene por evacuar la audiencia conferida, donde él presentó que el Ministerio Público presentó ahí un memorial, y el memorial lo que dice realmente es que se siga el proceso porque hay algo que investigar. Es la misma situación anterior, y que también dice que se incorporan los antecedentes, se tiene por interpuesto y se admite
para su trámite el recurso de apelación contra el numeral romano 3, que es la denegatoria del amparo. Eso es lo que pasó a la CC. Solo para tenerlos en orden. El otro es también del 871, que es de Blanco Lemos, donde solo están notificando que el MP evacuó la audiencia y que se releva del periodo probatorio, ¿verdad? Y entonces, que sigue, y no se otorga en virtud del auto reclamado, no encuadra entre los supuestos, y no se otorga el amparo provisional. O sea, se ratifica. Después viene una notificación de una segunda audiencia del 823. El 823 este es el de López Coronado, si no estoy mal. Ah, no, perdón. Este es del proceso del que puso Carlos Mencos en contra de lo que le había puesto Trejo Ramírez y López Coronado. O sea, la respuesta que dieron. De ahí tenemos del 888, el 888 es Díaz Monroy, también no se le otorga, notificación que no se le otorga el amparo provisional. Y eso es todo. Aprovechando también para comentarles que ya el portal está al día, a excepción de unos últimos amparos que se están escaneando, pero ya está casi todo. Entonces sí ha sido el trabajo del equipo técnico continuo en eso. ¿Alguna duda sobre la correspondencia recibida? Muy bien, entonces pasamos al punto 6, que es el informe. Efectivamente no fue una, sino hubo dos reuniones en el Congreso de la República. Una, se recuerdan ustedes, que fue el día de la sesión última, martes, no recuerdo la fecha, que era 11 de noviembre, y la audiencia estaba fijada a las 11. Entonces, al culminar la sesión del acta que aprobamos el día de hoy, ahora nos trasladamos al Congreso, y también un grupo de comisionados nos acompañó. Ya nos habían advertido que no podían entrar al despacho del presidente, pero se hicieron presentes. Nos atendió relativamente puntual, una media hora, 40 minutos de atraso, pero digamos en términos de parlamento eso es sí, en términos relativos es sí. Y estábamos decididos a quedarnos hasta las 2, habíamos puesto ahí, pero ese día tenía varios grupos de protesta, maestros, campesinos, pero nos atendió y pasamos el secretario, el licenciado Secaiga, que más fue, el licenciado Juárez, nos logramos meter a la oficina. Había espacio suficiente para ellos dos también. Y de hecho fue muy importante que estuvieran, porque con la experiencia, con los puntos de vista legales, ellos también aportaron bastante a las reuniones. Y fue nuevamente muy cordial, siempre lo he dicho, eso no se le quita, pero en esta ocasión sí dimos un paso adelante. De hecho, producto de esa primera reunión, hubo una segunda ya operativa, en la que fue el secretario y unas personas del equipo financiero de la U. Planteo dos, y si me ayudan a recordar o ampliar, los que estuvieron presentes, lo planteo dos grandes puntos que se tocaron. Uno es que efectivamente estábamos en una capacidad de recibir apoyo del Congreso, había una partida, pero que había limitantes administrativas.
porque no podían aceptar cualquier tipo de pago, sino que es contrafactura. Entonces eso presentaba algunas limitantes y tampoco fueron claros en el monto, o sea, solo estuvieron abiertos, pero sí ya nos indicaron un poco más cuál era el procedimiento, y tal vez el secretario informe de la segunda reunión con más detalle. Eso es el punto de la primera reunión. Luego acuérdense que estábamos inmersos en la situación de la suspensión de la calificación, porque estábamos todavía bajo la situación del amparo provisional. No sabíamos la noticia todavía. Entonces al presidente del Congreso se le informó que podía tardar indefinidamente. Entonces era la parte 2, era la parte del presupuesto de lo que necesitábamos, y ahí se quedó. Y esa misma tarde pues, nos informaron de la revocatoria del amparo provisional, y pues ya a partir de ahí ya saben ustedes lo que sucedió. Pues quiero pedir al secretario que complemente, y si los comisionados que estuvieron también aportan, estamos a la disposición de escucharlos. Bueno, la reunión fue el viernes. Primero era a las 12:30 y después nos la pasaron a las 2:30 y pero finalmente logramos asistir, y básicamente en 2 platos. Primero, se supone que el día de hoy, mañana y pasado por lo menos tenemos desayuno, almuerzo y reflexión, pero ahorita no sé qué pasó. Vamos a ver qué pasó con el desayuno. No, se estableció el procedimiento. Hoy vamos a pedir a la estancia. ¿Ya? Lo que pasa es que lo que ellos sí fueron claros es, obviamente hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, limitaciones, como siempre, ¿verdad?, del dinero, y que también el tipo de gasto. De aquí en adelante, todos los gastos y todo tiene que salir a nombre del Congreso de la República. Con los gastos que ya se incurrieron, entonces estamos viendo cómo se van a documentar, cómo se pueden redocumentar con facturas a nombre del Congreso. Lo único es que solo las que son facturas, todos los demás servicios casi nos dijeron no, ¿verdad? Y aquí también hay que dejar bien claro, y incluso para los medios de comunicación, porque algún medio dijo que nos habíamos gastado 114,000 quetzales en refacciones. Y es lo que yo pedí al inicio de la secretaria de la comisión, que fueran honestos para dar esa información. Entonces, yo quiero dejarlo bien puntual en eso. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que venga eso. Mañana miraremos antes del mediodía qué es lo que vamos a pedir mañana. Que solo hay 2 lugares a los cuales podemos pedir, porque solo se tiene en cuenta. Pero no está mal, la verdad no está mal. Uno es la estancia y otro es el Hotel Panamérica. Entonces vamos a ver eso hoy. Y los otros gastos, como ya les digo, en eso quedamos, y lo que se puede hacer de gastos que tengamos que incurrir, tenemos que pedir las facturas a nombre del Congreso, y tienen que ir refrendadas por el presidente. Y en los casos de las comidas se pidió para 23 personas, porque hay que ver el apoyo secretarial. Y entonces tenemos que hacer la lista y casi firmar lo que se comen, ¿verdad? Entonces, y otra cosa muy importante, el día que terminemos las sesiones y entreguemos la lista, a partir de ese momento ya no tenemos derecho a pedir nada. Sí, obviamente están haciendo los esfuerzos para ver de qué manera se recupera lo que se ha gastado, parte por lo menos de lo demás. Y igual, la otra cosa es, si tuviéramos necesidad de apoyo legal, pues entonces dieron instrucciones al Departamento Jurídico del Congreso, y casi me dijeron con quién tengo que hablar. Ya yo lo conozco, es el licenciado Manuel Duarte, y entonces para poder, si hay necesidad de poder contactarlo, entonces que él tome las cartas en el asunto. En un momento determinado, pues será al final, si entregamos la lista, los 3 días de impugnación o de que pueda suceder, ya no va a venir solo el conocimiento de nosotros, y ya será un proceso aparte, ¿verdad?
Esa sería básicamente en dos platos la situación. Gracias. No sé si el licenciado Secaira o el licenciado Juárez quisieran agregar algo que ayude a entender mejor el producto ese día. Después de la sesión hubo una medio conferencia de prensa ahí por lo del asunto del amparo provisional. Entonces fue una situación, pues no teníamos la información de que se había revocado, pero casi que al estar dando la conferencia ya venía en camino la notificación. Esas son las cosas. Y ese mismo día, efectivamente, el comisionado Fritz me comenta que en algún medio, yo no lo vi, pero sí estaban diciendo que nos habíamos gastado 114,000 quetzales en reflexiones, lo cual es, como dice el secretario, lamentable porque es una información totalmente tergiversada. En primer lugar, si así fuera, igualmente técnicamente no es todavía recurso estatal, pero no es así, ustedes lo saben, con toda transparencia se habló de eso. ¿Sí? Buenos días a todos. Aunque esto queda, el acta queda dentro de la página, creo que en aras de la transparencia, no sé qué medio de publicación fue que publicó este dato, pero sugiero que se pudiera poner por separado el cuadro de gastos en la página para desvirtuar esa información infundada. Sí, gracias. Yo creo que sí, de hecho es una... Sí, pero creo que ya no nos metamos a bajar los canastos, disculpen la expresión. Yo creo que ahí está claro, el acta está, va a estar el cuadro ahí puesto, entonces no creo que no vale la pena. Paciencia. Gracias. Comisionado Juárez. Sí, yo estimo que no es conveniente un derecho de respuesta, aunque se entiende, ¿verdad? Pero si alguien tiene duda, pues los documentos, los reportes y toda la información aquí está. La prensa pues informa de todo, ¿verdad? Entonces hay que verlo con doble ojo a veces. Sí. Gracias. Gracias. Comisionado Fritz. Gracias, solo para contarles buenos días, compañeros, qué gusto verlos nuevamente. Compartir aquí con ustedes. Esta fue una nota que salió en los titulares de a las 8:45 en el canal antiguo, canal 23. Y entonces Juan Carlos, algo que es el locutor, obviamente no fue él, sino que estaba leyendo una nota. Entonces, que efectivamente nos habíamos gastado 115,000 quetzales en refacciones y almuerzos. Y de ahí sacaron a un grupito de comisionados riéndose y levantando la mano. Yo, pues, inicialmente tuve la idea de platicar con un par de personas, especialmente con Luis Font, pero después de conversarlo con alguien más y llegar a la conclusión que no era conveniente volverlo a sacar, discutirlo, decir que no era así, porque solo se distorsiona más. Ya pasó, solo sabemos, o yo al menos cuando tenga ocasión de hablarles personalmente, les voy a decir, mira que periodismo más barato, que no se tomaron la molestia de investigar y solo sacan noticias que son totalmente falsas. Sí, gracias. Comisionado Marco Aurelio. Yo creo que todos estamos en la línea de, hemos mostrado sobriedad y decencia en tu manejo. Yo creo que debemos manejar esa línea. Sin embargo, debemos mostrar la transparencia también, y yo creo que sí se debe de mostrar el reporte sin dedicar especialmente a alguien. Y también en otro medio, creo que leí después, alguien me comentó que no nos estaban autorizando gastos personales, indicando que eran gastos para nosotros. Entonces, indicando que realmente hacer una aclaración que no se está vendiendo, ahí sí que un centavo para cada uno de los comisionados aquí presentes. Yo hago mi tarea de leer 3-4 medios escritos en las mañanas y si no sale nada ahí, pero luego no tienen un control de todo lo que sale. Hay periódicos digitales, en fin. Muy bien, eso creo que ahí lo dejamos como el informe.
Punto 7. Creo que podríamos tratar el punto 7 antes de irnos al receso. Estaba comentándome la licenciada Ordóñez que el ingeniero que está a cargo de la coordinación con los proveedores está haciéndolo todavía, es la primera vez, entonces no está muy seguro si va a tener el coffee break de la mañana, aunque estoy casi seguro que sí se va a coordinar lo del almuerzo. Pero alguien trajo una rosquita, no sé quién fue. Licenciado Méndez, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Preliendo esto, yo también traje unas magdalenas, no sé por ahí. Gracias. Entonces ya está más interesante el coffee break. Está bien, está bien. Bien, entonces con esas buenas noticias, ya con aliento para el coffee break, vamos a pedirle al ingeniero Azurdia, que nos está apoyando, que mejor se concentre en el almuerzo directamente para que incluso pueda venir un poco antes, a las 12, 12:30, 12:30 está programado. Entonces vamos a repartir en este momento estos formularios. Sí. Y el secretario les va a explicar de qué se trata. Fíjense que creo que ante las noticias de la refracción hay mucha presión, siento yo, para hacer el receso ahorita. Tomémonos unos 15 minutos y luego regresamos a ver esto, ¿verdad? Sí, solo que las magdalenas sí hay que buscarlas. Dispensen lo de las aguas. Ya pedí también, mandamos a pedir agua, botellitas de agua y gaseosas al lugar. Sí. La misión imposible sí sería sacarle NIT a la comisión, ¿verdad? Esa sí sería la misión imposible.
punteo más alto de las cosas de 136. ¿No? Yo colaboro. Bueno, miren, estamos a ver oscuro. Miren, en la hoja que les di es para que se vayan familiarizando con la hoja propuesta para las calificaciones. Lo que tenemos que ver ahora es que se quedó pendiente, por ejemplo, en méritos profesionales principalmente, cómo va a ser la puntuación dependiendo los tiempos de desempeño del profesional, etcétera, que tenga. Si vemos, por ejemplo, el aspecto, vamos directamente a méritos profesionales porque es el que tenemos en la mano. Cuando vemos el número 1, porque méritos académicos ya estaba definido. Solo falta algo en méritos académicos. En méritos académicos lo que faltaba es definir, bueno, si tenía una maestría, 2 maestrías, si tenía un doctorado, 2 doctorados, y cuál iba a ser la puntuación. O sea, la puntuación ya estaba definida, pero el asunto es solo dejar claro de que obviamente si tiene el título de doctor, si tiene 1, tiene 2, tiene 3, si tiene 4, el título es 1, ¿verdad? El nivel académico es 1. Entonces, para quedar claro en eso, porque, y perdonen que lo insista, pero lo que pretendo es que estemos bien claros para que a la hora de estar calificando no andemos preguntando y dando la vuelta al asunto, así, a las claras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las maestrías, yo estuve revisando algunos currículos y vi que había varios que tenían varias maestrías, por lo menos 2 maestrías o 2 licenciaturas. ¿Eso se nos va a dar algo adicional? No, por eso, es que eso ya estaba definido. Lo único que, miren, si vemos el C... No, yo no digo adicional sobre lo definido, no, que vamos a definir que si tiene una maestría, tiene 2 puntos, digamos, y si tiene 2 maestrías que sean relevantes, tendría los 4 puntos, porque no es lo mismo una persona formada, pues, más ampliamente. Bueno, eso es lo que tenemos que definir. Eso es realmente definir si el nivel es el que manda. ¿Sí? Porque yo puedo tener 4 o 5 maestrías, pero el nivel de maestría ya lo tengo, el nivel como tal. Gracias. Muchas gracias, señor presidente y secretario. Aquí, en este aspecto, yo creo que es donde nosotros tenemos que ahora establecer los criterios de aplicación. Pero, por ejemplo, si alguien tiene una maestría y está debidamente documentada, para mí, esa persona tiene los 4 puntos. Si tiene 2, igualmente tiene los 4 puntos. Si tiene 3, tiene los mismos puntos. Lo que sucede es que hay muchas maestrías que son en línea, que son de otra diferente calidad, o puede ser que tienen maestrías que no tienen ninguna relación con la profesión o con la actividad. Es que si no, se va a volver muy subjetivo esa calificación. Entonces, el criterio debería ser que si tiene una maestría, si ya cuenta con la maestría y está debidamente documentada, ahí tiene los puntos. Aunque tenga 10 para fines de esto, debería tener los 4. Sí. Estaba pidiendo la palabra, doctor Tomás, y luego
Licenciado Custode. Bueno, yo diría que si ese es el caso, yo propondría que nombremos un pequeño comité que haga la contabilidad de los expedientes, los llenen y después los revisamos. Porque yo entiendo que a mí me están pidiendo poner una calificación. Entonces, yo me reservo el derecho de poner esa calificación como a mí me parezca y tomar las consecuencias. Es decir, si alguien tiene 3 maestrías y yo le doy 0 puntos por eso, pues me hago responsable de lo que lo estoy haciendo, y si después me quieren agregar o algo, pues está bien. Pero lo que quiero decir con eso es que yo no lo veo como que estamos verificando que tiene maestría, entonces, ahí van todos los puntos. No, queda a criterio, ¿verdad? Y podemos razonar ahí. ¿Qué me estaba haciendo la pregunta ahorita? ¿Qué pasa si alguien tiene 3 maestrías? ¿Le puedo dar 2 puntos del doctorado? ¿Por qué no? Bueno, yo no creo que yo lo vaya a hacer. Solo estoy diciendo, yo me creo en derecho de hacerlo. Y poner aquí, decir, le estoy dando 2 puntos del doctorado, porque examiné y tiene 3 maestrías, una es de la Universidad de Columbia, la otra es del London School of Economics, ¿verdad? Y digo yo creo que vale eso, ¿verdad? Pero digamos, mi punto principal es que yo no estoy solo verificando si cumple con el requisito B, entonces tiene los 2 puntos del B, sino que estoy usando mi criterio y mi buen juicio, porque si no, no tiene mucho sentido este ejercicio, ¿creo yo? Licenciado Custode. Muy bien, yo la veo desde esta perspectiva. Digamos, una de las tareas nuestras como comisión es crear condiciones de competencia similares o iguales para todos, ¿verdad? Es uno. O sea, eso quiere decir que saco en su momento y en su debido lugar, saco mi punto personal y yo diría, yo le pongo 0. No, yo diría, ok, si hay una regla en el juego, y entonces yo sí creo que valdría la pena crear algún tipo de matriz con la información para no estarnos entrando en discusión si tiene 1, 2, 3 o no tiene ninguna, sino que de alguna manera de esos 22 definiéramos si tienen 1 o tienen 2 o tienen 3, y doctorados si tienen 1, si tienen 2, y licenciaturas si tienen 1, si tienen 2, como guía para los que entraríamos luego en un punto de tratar de establecer qué punteo se le va a poner, porque creo que para calificar, desde mi punto de vista, a tratar de tener a todos en el mismo nivel de competencia, yo tendría que ver cuáles son. Obviamente puede decir que el punto de diálogo va a ser, ok, tiene 3, son todas relativas al área de desenvolvimiento profesional como contralor. Esa sería como la que digo, ok, voy a tratar de evaluar en esa matriz qué tanto se acerca a un nivel de las competencias que se requieren para el trabajo de contralor. Ahí diría, ok, perfecto. Si veo que no tienen, pues obviamente yo creo que esto no lo vamos a poder, yo propondría que no nos pusiéramos a discutir uno por uno, sino que más que hacer un comité, crear equipos de trabajo para hacer esta evaluación, y finalmente con una evaluación basada ya en que sí se va a calificar, que tenga 1, 2 o 3 maestrías, valdría entonces sí la pena en ese punto de equipos, de tratar de llegar a un consenso y hasta entrar en un momento dado en una votación. Si al que tenga 3 le vamos a dejar las 4, porque como aquí hay límite, el punteo tiene un límite, o le voy a poner 2 o le voy a poner 1, no sé, aquí es cuestión, como lo que quiero es plantear que es un nivel de competencia para todos los participantes de manera igual, que es nuestro trabajo tratar de poner en ese nivel. Hasta ahí mi posición. Gracias, comisionado Custode. Comisionado Secayo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo recuerdo que hace 4 años formamos grupos de trabajo, cada grupo examinó los expedientes, si ustedes no se recuerdan, y terminamos los expedientes. Si otro grupo o algún comisionado quería ver algún expediente, lo pedía y lo veía porque tenía duda que se le hubiera dado
y que cualquier cosa que saliera y no lo pudieran resolver así directamente entre grupos, pasaba a la general y la general disponíamos cuál era el resultado. Yo creería que eso deberíamos de hacer, porque pasar un expediente y uno por uno va a ser bien difícil. Recuerden que es una calificación de, por ejemplo, esta parte de todos los documentos que tiene que estar documentado, y entonces sería grupos que pudiéramos elaborar eso. Pero sí tenemos que dar una matriz, porque lógicamente, como dicen, bueno, si tiene 2 doctorados, bueno, puede ser uno que esté documentado, el otro en línea, o sea, una serie de situaciones que se pueden dar, pero habría que ver directamente si con una se adjudican todos los puntos o se valoriza más analíticamente, diciendo si tiene una, tiene 2, si tiene 2, si tiene 2, tiene 3, y si tiene adelante de 2 tendrá los 4, pero ya teníamos que discutir. Doctor Tomás. Gracias. Yo no veo tanto la cuestión de la matriz, sinceramente. Creo que en su momento discutimos y acordamos que haríamos grupos de trabajo. ¿Verdad? Bueno, perdón. Entonces yo tendría una propuesta diferente. Mi propuesta sería grupos de 3, y para los que no estén cabales, pues quedan 2, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cada expediente pasa el expediente, ¿ya? Entonces el expediente terminaría pasando por, digamos, 6 grupos, por decir algo así, y supongamos que son ustedes 3, nosotros 3, o cualquier orden que se decidiera. Aquí estamos viendo el expediente, miremos cada punto, lo de la maestría, lo de esto, aquello y todo, y cada quien pone su calificación, salimos del expediente y va para allá. Y podríamos empezar de los 2 lados, por ejemplo, o algo por el estilo, porque miren, para mí este es un problema, digamos, ¿cómo lo dicen? Donde toda la solución, y le voy a llamar solución a la gradación, ya está implícita en los documentos. Es sencillamente de ver qué dice el documento y chequear, poner aquí. Yo no lo veo así. Yo lo veo que, ya lo dije, yo estoy en mi derecho de poner lo que yo considero correcto, y aquí en observaciones voy a describir por qué. Pero vamos a pasar primero por la iteración de hacer una matriz donde cada quien su maestría, su esto, aquello y todo. Empecemos a trabajar. Hagamos los grupos pequeños de trabajo de 3 personas. Como digo, si lo hacemos aquí, por ejemplo, nosotros 3, Ligia puede tener expediente, o Denis, o yo, y vamos viendo cada cosa. Y gradamos. Y terminamos de ver el expediente y lo pasamos. Cada uno de nosotros va a ver cada expediente y cada uno va a hacer su calificación. Y además, no va a estar influido por lo que están pensando, diciendo todos los demás, porque cada quien está trabajando, que es como debe ser. Yo creo que la gradación no debe ser una especie de consenso. Bueno, esa sería mi propuesta. Voy a pasar la palabra al secretario y luego iba el licenciado Méndez y Ramírez. Mire, perdone, pero creo que ese es un punto que no es de ahorita, no es para ahorita. Lo único que estamos viendo ahorita es cómo va a ser el criterio de eso, porque al final de cuentas el doctor Fritz tiene razón, cada uno va a poner la calificación que se le antoje si quieren verlo así. Lo que estamos viendo ahorita, el punto ahorita es, ok, y básicamente en eso ya está puntualizado. Si tiene doctorado, 3, si tiene maestría, 4, si tiene licenciaturas, 4 y otros estudios, 2 en áreas de competencia. Eso es lo que estamos viendo. Y más adelante lo que sí tenemos, porque eso no estaba, porque solo se quedó, porque incluso, perdón, para ir en orden, el A, ese ya está definido, el B, el C, que tiene doctorado 2 en docente, maestría 3, licenciaturas 3, otros estudios 1, también ya está definido. Donde nosotros no tenemos definido
que es el objeto de este punto, es méritos profesionales, por ejemplo. Ejercicio profesional, pusimos 15 puntos. Ahora, ¿cómo vamos a calificar esos 15 puntos? Obviamente aquí tenemos un problema de temporalidad o de tiempo que cada uno lo va a tener. Entonces ahí sí, si tiene 10 años, que es el mínimo, pues tendrá tanto. Si tiene hasta 14 años, 11 meses, como está la propuesta, tanto. 15 a 20, tanto, y más de 20. Pero no, ahorita todavía no estamos viendo cómo vamos a hacer el trabajo de calificación. Perdonen, pero no es ese el punto. Ese viene después. Licenciado Méndez, luego licenciado Ramírez y el doctor Tomás. Sí, como dice aquí el compañero Fritz, pues se puede dar cualquier punteo, pero yo creo que ya tenemos un techo numérico por cada actividad. No podríamos excedernos a eso, ¿verdad? Como decía el compañero de este lado, de que si tiene 5 maestrías no se le puede multiplicar este número, el valor del recibo por el número, porque si no se estaría llevando solo en un rubro de estos. Sí, respetando directamente, tenemos que respetar directamente y ya el punteo dado. Comisionado Ramírez y luego comisionado Tomás. Muchas gracias. Bueno, yo iba al tema que tocó el señor secretario, exactamente. Nosotros ahora, en este momento, lo que estamos viendo es los criterios de aplicación de la tabla de la nación. Entonces, yo lo que sí es lo que tal vez eso sería bueno para todos, concentrarnos en el tema en que estamos, si no vamos a perder mucho tiempo. Pero yo estoy pensando ahora de que cuando, como decía el doctor Tomás, yo estoy de acuerdo con los criterios que sean libres, pero ya hay un parámetro, la tabla ya tiene un parámetro, por lo tanto yo no le puedo agregar cualquier punto, cualquier aquí, dato o cero, sino cuando ya sea eso, en el momento en que lo proyecten, va a haber mucho cuestionamiento. Así, ¿por qué le dio tanto? ¿Y por qué le... Entonces eso es lo que se trata también de evitar con esta, ¿verdad? Que sea un criterio muy libre. Doctor Tomás, después voy a dar un comentario después del doctor. Ok, gracias. Miren, yo entiendo, por supuesto, estoy de acuerdo, hay un techo, por eso hicimos este trabajo. Quizá mi punto es que lo que se supone que estamos haciendo ahorita, para mí, ya lo hicimos. Aquí está, ¿verdad? Yo puedo dar hasta tantos puntos aquí y puedo dar cualquier cantidad intermedia. Yo no veo a qué nos vamos a venir a poner de acuerdo en un famoso criterio. Aquí está. Yo para eso tengo criterio yo y quiero ejercer mi criterio. Yo creo que este no debe de ser un ejercicio objetivo, entre comillas. El primero, creo que no existe tal cosa. Va a ser subjetivo. Y subjetivo dentro del marco de lo que se definió, que ya está aquí, esta tabla de gradación. Entonces yo no veo este consenso. Bueno, por ejemplo, digamos con el ejercicio profesional, significa que si el señor tiene 20 años de estar colegiado, le doy todos estos puntos. ¿Así es? No, para mí no. Sino un máximo de, ¿ok? Pero yo podría elegir darle muy poquitos de esos puntos por el tipo de experiencia profesional que tiene. Entonces, yo entiendo eso. ¿Qué criterio tenemos que desarrollar ahí? Pero nos vamos a poner todos de acuerdo. Bueno, si hizo tales cosas, entonces hay que darle tantos puntos. Si hizo tales otras cosas, hay que... No, muchas gracias. Yo para eso tengo criterio. Para mí ya estuvo. Yo ya estoy listo para ir a gradar. Porque aquí tengo una tabla de gradación que hicimos bastante trabajo sobre ello. Yo preferiría evitar alargar la discusión de cómo tenemos que pensar para cada uno de estos parámetros. Bien, solo por cuestión, nosotros definimos los puntos máximos, ¿de acuerdo? Ahora pongamos el ejemplo, vuelvo al ejemplo número 1, ejercicio profesional 15, es el máximo. O sea, también eso no quiere decir que tengamos una camisa de fuerza, porque va a ser el puro criterio, ¿ya? Si tiene más de 20 años y realmente solo 3 ha trabajado en
área financiera, por ejemplo, pues obviamente es una valoración que tienen que hacer. Lo único cierto de todo esto es que hay que dejar algún tipo de parámetro para en eso del máximo está y cuánto podría ser en función de los tiempos, porque esa fue una crítica que le hicieron a nosotros. O sea, mucho de lo que ustedes ven aquí es porque estoy tratando de que no nos señalen después con eso. Eso es todo. De ahí para allá, yo siempre lo he dicho, el voto y la calificación que cada uno ponga es de conciencia. ¿Cómo lo evalúa y cómo está? Ese es el punto. No sé si me debo explicar, porque en el punto de los méritos profesionales es donde está esa propuesta que yo puse, 1, 2, 3 y 4, para que tengamos un parámetro, porque si no lo hubiéramos dejado como estaba, 15, y que cada uno le ponga si quiere 10, 5, 4, 3, 2, 1, lo que sea. De hecho siempre queda ese libre albedrío, solo que ¿cuál es el mínimo si tiene 10 años? Pues 5. Si tiene entre 10 y 14 años, 11 meses, pues tendrá un máximo. O sea, el parámetro es 10. Y así para que también en función del tiempo uno pueda tomar eso. Esa es la propuesta para ya pasar después a ver la mecánica de cómo vamos a hacer la revisión y la calificación. Ese es otro aspecto que ya también se puede. Antes de darle la palabra al comisionado Luch y luego al comisionado Bardales, mire, solo para una reflexión. La tabla de gradación efectivamente costó bastante llegar a ella. No fue un ejercicio fácil, incluso recuerdo que se revisó. ¿Se acuerdan? Se revisó. O sea, se pidió que una vez tenía, algunos comisionados habían dicho que era una forma de revisión y se afinó. Lo que yo entiendo que sucedió fue lo siguiente: teníamos una alternativa, era irnos directamente a la aplicación de la tabla, así como estaba, y eso a la larga creo que no lo vamos a poder evitar, más bien a eso vamos, hacia ahí queremos ir. Pero también recuerdo que en una sesión se habló de la conveniencia de discutir la tabla sin cambiarla, sino que solamente discutir acerca de su aplicación, y se trajo a colación dos ejemplos específicos. Uno era el tiempo. Por ejemplo, decía ejercicio profesional, o sea, está el techo 15, pero ¿qué pasa si hay casos distintos? Entonces, una opción que tenemos es decir que queda criterio cada quien. Tenemos un criterio fundamentado, evidencia y un pensamiento que se deduce, y cada quien pone un número. Y la otra era tratar en ese caso en particular de ser un poquito más explícito y de dividir, que fue lo que hizo el secretario, una propuesta. Puede ni siquiera ser una propuesta oficial, sino como una discusión de criterio, para que alguien tenga ahí a la vista esa situación. El otro punto, el que tocaba la comisionada Ligia García, tiene todo el sentido. O sea, no es lo mismo que una persona tenga 2 maestrías que 3, cuando sobre todo son relevantes al tema. Pero, como ya estaba acordado que un techo era de 3, tenemos 2 opciones. O hacemos algo para el caso de las maestrías similar, que es lo que proponía el comisionado Custodio, es decir, tantos puntos máximos, 2 tantos puntos máximos, así, o lo dejamos y que el ejercicio de la calificación sea el que determine qué es lo que le pone cada quien. Mientras más lo compliquemos, más nos vamos a tardar y menos libertad vamos a tener para poderlo aplicar. Alguien decía, no sé quién fue, bueno, y si la maestría es en línea, por ejemplo, alguien podría decir, miren, yo no le doy a eso lo mismo que a una maestría presencial. En fin, nos podemos hacer. Lo que queremos evitar es la arbitrariedad. Creo que la tabla nos da una buena solución. Subjetividad no la vamos a poder eliminar. La subjetividad es dependiendo de cada quien, pero eso no es lo mismo que arbitrariedad. O sea, yo no voy a poner lo que me da la gana, sino lo que dentro de un contexto tengo, y al final hay una subjetividad mínima, pero hay. Entonces, mientras más estemos discutiendo esto, nos vamos a alargar. Y creo que aquí el secretario les trae una propuesta sencilla y que podemos hacer esto mismo en otros criterios, pero igual decidamos.
Entonces lo digo como una manera de reflexión porque son ya varios minutos los que hemos transcurrido en esta plática o en esta discusión. Iba el comisionado Luch, comisionado Bagdalis, comisionado Ortiz. Retira. Muy bien. Entonces ahí estamos. No sé si comisionado Ortiz. Buenos días nuevamente. Estoy de acuerdo con el comisionado Fritz y recuerdo una frase que se dijo anteriormente acá. Por ejemplo, para el caso 1 en méritos profesionales, más de 20 años, algún comisionado decía, palabras más, palabras menos, podría haber trabajado 30 años, pero si toda su vida fue de auditor y no tuvo puestos gerenciales, que son los que se necesitan, pues la evaluación pues realmente debería ser menos. ¿Estoy en lo correcto? Ese es el criterio que vamos a manejar, porque creo que es importante que podamos definir aspectos tan sencillos, pero que a la larga son relevantes. Sí. Ok, gracias. Sí. No, yo creo que estamos claros en eso. Solo era un parámetro, una guía. Y ya lo demás, ya decidir. Entonces ahí está lo que proponen, el aspecto del tiempo, que fue uno de los temas que más se resaltó en otras comisiones y aquí mismo se habló de eso. Pero entiendo, ¿verdad? Si nos ponemos a revisar cada uno de los criterios, podríamos refinarlo, detallarlo, y sí tiene sentido porque no es lo mismo, pero a la larga es una responsabilidad que cada quien tiene que poner eso. Lo que a mi juicio sí sería inconsistente sería que alguien le pusiera en maestrías más del techo. Entonces dice porque tiene 3, eso sí no, porque es un techo, pero menos sí, ya es criterio cada quien. Entonces yo considero que a menos que haya discusión o algo, una aportación sobre esto, creo que la propuesta es detallada con una guía, pero eso no cambia la tabla, no cambia la tabla. Entonces si alguien quiere alguna observación más o hacerla, sí, comisionada Lidia. Solo para quedar claros, en la parte de méritos profesionales, digamos, en el punto A, si son 10 años puede ser de 1 a 5 puntos. No necesariamente son 5 puntos porque son 10 años, de 1 a 5. De 10 a 14 años y 11 meses, de 1 a 10. De 15 a 20, de 1 a 12. Y de más de 20, de 1 a 15. 15 es el máximo. Correcto. Así es. Muy bien, entonces si están de acuerdo, pues aquí no hay nada que aprobar, más bien era una discusión que se dio, creo que los puntos donde se había señalado, pero si no hay más observaciones pasaríamos directamente al ejercicio. Ahora, de eso sí se habló y algunos comisionados empezaron digamos, a plantear una estrategia o una mecánica. Esto tiene una propuesta del secretario para que la consideremos. Acerca de esto. Bueno, entonces ya estamos claros. Bueno, miren pues. Por eso le dije yo al principio que se familiarizaran con estas hojas. Porque esto es lo que nos va a servir, la propuesta es la siguiente. Cada comisionado va a tener que llenar una hoja de estas por cada aspirante. ¿Ah? Sí. Por cada aspirante y la firma. Una vez que lo termine, y aquí pone los comentarios que quiera. Cuando se les entregue esto, cuando empecemos la calificación, se les va a entregar la foto y se les va a entregar los resultados de las pruebas psicométricas de cada uno de los aspirantes. ¿De acuerdo? Esa prueba psicométrica, por favor, después la dejan engrapada a esto. Por razones obvias, son datos que son para consumo interno. Quiero que quedemos claros en eso, no es que no sé, pero creo que son datos muy personales, son para apreciación nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está todo para que ustedes vayan poniendo, incluso si tienen comentarios de las pruebas psicométricas, si tienen comentarios de la entrevista que quieran poner, porque estas hojas van a servir de documentos de soporte de trabajo para otra que es similar, solo que ahí está tabulado todas las calificaciones de cada uno de nosotros, así como hicimos la vez anterior, que es automáticamente
va a ir conforme se vayan ingresando los datos, al final va a dar el promedio de la nota final de 1 a 100 que está establecido en la ley. Y eso nos va a dar al final el lugar o el orden en el cual tenemos que votar. ¿De acuerdo? Que está también en la ley, no estamos variando absolutamente nada. Entonces, en principio, está esta situación de este documento, ¿verdad? Como pueden ver, está en negro la parte de méritos éticos, que no tiene calificación, pero sí tiene comentarios que quieran poner ahí, para que quede el soporte de sus decisiones como un documento de trabajo. Lo que va a quedar en el acta al final es la otra parte, el otro, que involucra esta hoja, solo que con los números con las notas de cada comisionado, para que se tabule. Ahorita se los voy a mostrar y se los puedo mostrar en la pantalla. Al final, esa hoja también tiene una tercera parte o una segunda parte, si quieren verlo así, que no está acá, pero esa va a ser para la votación. De una vez ya está estructurada, de tal manera que va a decir, bueno, cuántos votos sacan a favor de que esté en la lista, cuántos en contra, cuántas abstenciones, qué número de comisionados es, el nombre, el número de expediente y el orden que le toca que votar. Consecuentemente con eso, al final, pues cada comisionado, y ahí me estoy adelantando un poco, pero solo para que les voy a mostrar ahorita la otra, que está a continuación, es que de cada comisionado, si el voto es a favor o es en contra, tiene que indicar por qué. Entonces ahí va a estar una casilla de dónde está. Ahora, ¿qué orden es el que vamos a tener? Es el orden de la lista. Aquí también les vamos a sacar una copia de la lista de los comisionados y de la lista de los expedientes de los aspirantes para que lo tengan. Entonces, por eso es, en este momento, ya que está aprobado, o por lo menos estamos de acuerdo en utilizarla, entonces vamos a sacar las copias correspondientes. Entonces, si quieren, termino y así ven el panorama. ¿Cuál es la dinámica propuesta? Como hay un requisito que todos tengamos que ver los expedientes, mi propuesta es que cada 2 personas, ya decidimos quiénes, va a haber un expediente, otras 2 personas otro expediente, para que casi hacemos 9 grupos o 9 mesas de trabajo, para que es más fácil verlo entre 2, y una vez tenemos 9 expedientes en circulación. Cuando termine uno, se lo pasa al siguiente y va a empezar a circular, de tal manera que cuando terminemos todos, cuando el expediente que empiece, pongámosle que empiece por acá, llega aquí, es porque ese expediente ya está. En tanto cada comisionado vaya poniendo su calificación, firma la hoja y nos la pasa, porque van a haber 2 o 3 personas tabulando esa información. Cada uno va a tener 3 aspirantes, porque la hojita, ahorita tengo que ver la logística de pasárselas para eso. Pero quiero que antes la vean, para que no vayan a tener sorpresas, que no tienen mayor variación. ¿Me comprenden? O sea, si quieren se los vuelvo a... Si quieren miramos la hoja y se los vuelvo a repetir. ¿Sí? Muchas gracias. La verdad es que solo me surge una duda con las pruebas psicométricas. No son vinculantes, pero van a dar una calificación. Es cierto que nos puede dar algún problema, porque después van a decir, bueno, que sacó 100 en las pruebas psicométricas salió mal evaluado. Entonces sí, yo pues lo miro de esa manera, que es complicado las pruebas psicométricas, porque si fueran vinculantes, pues decimos de alguna manera participan en el promedio, pero aquí no son vinculantes. Entonces el punteo, yo diría que solo lo pusiéramos satisfactorio o insatisfactorio y omitiéramos ese punteo, porque a mí me preocupa eso, por no ser vinculante. Bueno, miren, recuerden 2 cosas, no es vinculante, simplemente son criterios de nosotros para poner. Ahí están, si quieren poner algo lo ponen, y si no quieren ponerlo no lo ponen. No es una cuestión, es simplemente yo dejé los espacios para que cada uno no tenga que estar papelitos diferentes y tengamos todo uniforme. En cualquier momento sacamos copia al final, va el expediente completo,
va a tener todo eso y entonces ya podemos hacerlo. Las notas, o sea, no es la nota, porque el manejo de unas pruebas psicométricas no llevan valores, lo que lleva solo observaciones. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No es que si que sacó 100, no, aquí no es, simplemente lo que nosotros debemos de tener criterio para evaluar las competencias o los puntos que se pidieron. ¿Estamos claros? Para evitarnos estar dándole vuelta al asunto. Y eso creo yo que nos agiliza, porque asumiendo que nos lleve 15 minutos a cada persona, a cada grupo de 2, ver los expedientes, calculo yo que 1 hora y media sacamos los primeros 9. Y después ya, al final, no es que, bueno, ahí está, se saca la nota y se discute. Pero aquí es el objetivo básico, según la ley, es definir una nota para el orden en el cual se va a votar. Artículo 22 o 23 creo que está. Entonces, ese es el punto claro. Comisionado Juárez. Gracias. Veo que estamos en un momento tan interesante que pienso que debemos de enfocarnos de que si se va a hacer la evaluación propiamente, sin definir criterios de qué punteos en la parte de méritos académicos, y para tener realmente un conocimiento amplio de cada persona que vamos a evaluar, creo que estamos en el momento en donde debemos de contar con el expediente, el resultado de las entrevistas, el resultado de las pruebas psicométricas, los señalamientos que hubo de la sociedad civil en general y los reportes que solicitamos a las instituciones, poniendo sobre la mesa toda esa información. Alguna ya la tenemos en línea. Sugiero que este tipo de reportes lo tengamos en forma física en cada expediente, para que no tengamos desviaciones y que tengamos toda la información a la mano. Porque si vamos a empezar a hacer una evaluación de forma parcial o partida, yo creo que no es conveniente. Gracias. Gracias. Le voy a pasar la palabra al secretario. Dos cosas para aclarar. El expediente lo van a tener en la mano, con toda la documentación que está. Segundo lugar, nosotros no tenemos registro de resultados de la entrevista, porque quedamos en que cada uno tiene sus propios comentarios y observaciones. Iba a tomaron nota, ¿ya? Igual lo otro está, si alguien tiene duda ahí de los resultados, o más bien dicho, de la parte de cuando se pusieron se evaluaron las tachas, si se aceptaban o no, o si eran viables o no, pues también está ahí. Lo único es que no podemos ahorita sacar copia de todo eso. Para eso, si alguien se ingresa en la computadora, ahí está en el, ¿cómo se llama? En el CD y en el, ¿cómo se llama? Lo de las pruebas psicométricas ya lo dije, se debe entregar una copia de cada uno, que ya están impresas, de cada uno a cada comisionado, conforme se vayan dando los expedientes. Primero ahorita los primeros 9, ¿okay? Eso es. Yo considero que la mayor parte de la información la van a tener a la mano. Lo único que no hemos hecho es la reproducción de la respuesta de las organizaciones a las que se le pidió información, pero la mayoría son que no hay. Y las que sí, como el OJ, por ejemplo, sí podríamos considerar dar ahí una copia, pero es voluminosa. Entonces, consultarla aquí es en cualquier momento factible. Del Ministerio Público, Ministerio Público, sí. Pero sí, la idea es tener a la mano toda la información y creo que se tiene la totalidad. Sí. Gracias. A mí me parece muy bien la sugerencia del señor secretario. Solo quisiera sugerir, a mí me gustaría más que fuéramos grupos de 3. Me gustaría estar más vigilado y vigilar más, o tener más discusión y elemento de juicio a la hora de estar calificando. Yo le voy a poner... no, pero ¿por qué le vas a poner eso?
tal vez tenés razón. Yo, en lo personal, simplemente me sentiría más cómodo si fuéramos grupos de 3. La diferencia no es tanta, pero es una sugerencia. Gracias. Cada quien da individual su calificación. En términos de tiempo, aparentemente procesamos menos expedientes, pero somos más personas. O sea, sí, hay más criterios, somos 3 personas viendo el expediente en lugar de 2. Entonces, creo yo que lo que se pierde por ser menor cantidad de grupos se repone porque somos más personas viendo el mismo expediente. Entonces, al final creo que sale neutral. Vamos a estar acompañados. Pero creo que, bueno, miren, ni uno ni otro. Lo que pasa es que con 2, si todos tenemos que ver, cada 2 tienen que ver todos los expedientes. Bueno, pero yo para agilizar, porque es para... Comisionado Juárez. Bueno, en realidad a la larga es lo mismo. Lo único que deberíamos de pedir a conciencia, ¿verdad?, es que el hecho de que seamos 3 también nos obliga pues a avanzar un poco más rápido, porque en 2 yo he visto pues que la cosa se agiliza y mientras más personas estén en un proceso hay más oportunidad de discusión, que es a la larga lo que se busca, pero también el riesgo. Entonces el mismo argumento nos podría llevar a 4 o 5, pero creo que hay un número óptimo. Si les parece 3, el secretario había dicho 2. A mí en lo personal me parece que 2 es un buen número, porque evita una persona, que uno se siente solo, hacen una referencia, pero le da cierta agilidad y casi una individualidad. Pero ahí sí que las opiniones. Sí, la verdad es que es uno de los procesos más importantes de esta comisión. Ahí está bien marcado. Yo creo que lo que el doctor Tomás propone es bueno, porque no es fácil y ahí es revisar documento por documento de todo el expediente. Y creo que con 2 personas, yo sí me inclino lo que sean 3 personas, no solo por criterio, sino por la revisada de los distintos documentos que se tenían. Muy bien, secretario, por si tú dices que sean 3, pero que comencemos ya. Entonces está bien. Si hay alguien que quiere aportar, pero dejémoslo en 3, está bien. Entonces comencémoslo así. Ahora 19 dentro de 3, ¿cuánto es? 6. Habrá que hacer nosotros tenemos que hacer. Ya está. Mira pues, perdón, 1, 2, 3. Miren, este es el cuadro, si quieren lo van a ver, son 10 páginas. Las primeras 6 son similares, lo único diferente aquí es donde dice comisionados presentes, porque si hablamos de los 19, esa hoja como se replica a cada uno a la hora de la votación, en el final, obviamente, y en la calificación, pues teníamos que ser 19, o si son 18, pues se cambia el número ahí, automáticamente modifica los promedios y modifica para donde está la línea esta, es donde va a surgir el número de la calificación. Y le voy a poner aquí el modelo donde lo probé, para que, por ejemplo, este es el primer expediente, no hay por nada. Entonces, aquí tiene 179 porque para probar la hoja tuve que ponerle a todas las notas. Porque sobre todo aquí es donde está el máximo 20, pero está 20, 15, 12, 10. Esos son los que aumentan. Así es. Entonces, en función de eso, ahí está la foto, porque no hay chance. A ver, vamos a ver si la podemos meter todavía. Aquí está lo de las anotaciones finales, si queremos ponerle un resumen o algo. Igual, comentarios sobre la entrevista.
que serían recogidos de los que cada uno hay. Aquí viene la parte esta de la evaluación numérica, tabla de grabación, méritos éticos no hay. Aquí si quieren pongo esto aquí en negro también, para que el otro sí lo tiene. Bueno, y entonces ya pasaríamos aquí. La tabla de grabación, aquí como pueden ver, el número de comisionado, y ahí les va a pasar la lista, para que cada uno le ponga su número, porque ese es el orden, es un orden uniforme. O sea, el número 1 es Méndez Chicará, porque así está en la lista. Entonces él siempre tiene que poner el número 1, y aquí él le va a aparecer sus notas de todos los aspirantes en la columna número 1, que sería esta. Ahí te lo voy a poner el número todavía aquí, pero aquí lo tengo, ¿eh? Aquí está, o 1, 19, donde como sea, cualquiera de las dos, pero ahí tienen su número. Entonces, al ir anotando cada uno de los números, entonces me va a dar aquí un valor que lo va a sumar a esta parte de los 30. Si sumamos méritos académicos, méritos profesionales y de proyección humana, nos va a dar el promedio de la parte de arriba. Y ahí nos da la nota que está. Y al final, teniendo todas las notas, sacamos la lista de cuál es el orden. O sea, este es para probar que efectivamente, por ejemplo, aquí ven ustedes 144 y el máximo es 65. Pero es por esa misma circunstancia. ¿Ya? Ahora, ya en el que les vamos a usar ya directamente, ya no tiene esos datos porque ya se los borré. Por eso sale 0. Entonces tienen la parte de la tabla de lo que tocan y que le pongan ahí, siempre para que tengan referencia. Entonces, pero esta es porque el que va a ser electrónico ahí, porque este es lo que va a quedar adjunto al acta. Esa es la segunda parte. La tercera parte, ahí viene comentarios, observaciones adicionales que se le quieran poner, y después viene la otra parte, que es votación para inclusión en el listado final. Tiene el orden, que tenemos que ponerlo al final, el nombre del candidato, el expediente, el número del expediente, la votación final, cuántos son votos a favor, cuántos en contra o cuántas abstenciones para el total de votos, y vienen 19 apartados, como pueden ver ahí, donde con el número que le corresponde va a tener que indicar y se va a anotar que fue su posición o el razonamiento de si da el voto a favor o voto en contra, según las nuevas requisitos. ¿Sí? Solo una consulta, ¿se puede uno abstener de votar por alguien? Yo pensé que uno tenía que votar o a favor o en contra. Comisionado Tomás. Lo que me entiendo, fija, es que, digamos, hicimos el candidato XX, entonces la pregunta sería si vamos a dos, o levantan la mano los que están a favor de incluir en la lista, o se va uno por uno, o sí. Por eso, sí, y hay que razonar. Pero la pregunta es, mi pregunta era si, y esta discusión la hemos estado teniendo con algunos comisionados y con el secretario, si se vota en contra. Yo entiendo que solo se vota a favor, ¿o no? No, a mi juicio no es lo mismo decir estoy en contra que decir no voto a favor que pase la lista. Pero es un problema de procedimiento. Pero no sé si vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos. Ahorita lo que queremos es la gradación, ¿no? Sí, yo pienso que... Sí, hagamos la gradación, eso, discutámoslo después. Sí. Es que este punto era solo para que vieran que la hoja es integrada, y porque al pasarla no es para meterle después otro pedazo, sino que de una vez, ahorita voy a pasar eso para que le hagan su pestaña cada uno, y entonces ya la tenemos definida. Pero ya tenemos eso, porque como les digo, esto es lo que va a quedar adjunto al acta, porque si nos ponemos a detallar todo eso, a escribirlo, olvídense. Y esa acta la tenemos que dar firmada el día que terminemos la votación.
No podemos dejarla para después porque ya no hay. Disculpar mi ignorancia, Carlos, no sé cómo pega eso, que ya tengas eso ahí en la hoja con el hecho de que tengamos varias rondas. Le vamos a tener una ronda, creo yo. Yo creo que le vamos a dar varias vueltas a la lista. Bueno, perdón, pero es que cuando eso sea, solo agarro las líneas y las reproducimos abajo. Pero primero tengo que salir, no nos hagamos bolas, primero tengo que llegar hasta los primeros 22. Si ahí salen los primeros 6, pues no. Una última, quería sugerir, si tal vez yo estoy equivocado, por favor me corrigen, ¿no sería bueno que cada quien le ponga su nombre a cada hoja? No está, nada más. Pero sería mejor que se lo pongamos, no sé si en la esquina superior derecha, en la esquina inferior derecha. La firma. Bueno. Con esto de la votación quizás se frito la idea de decir, bueno, tiene la primera ronda y alguien vota a favor, 5, 10 o 15 o 10 o 19 a favor, hasta ahí no tenemos problema. Que alguien vote en contra, creo que no lo vamos a tener, se va a abstener de votar, pero optando que alguien se atreva a decir, bueno, yo no quiero que pase ese candidato, pero si no, lo único que hago es me abstengo. Pero recuérdense que esa es la cuestión. Ahora, ¿qué va a pasar en ese momento de la abstención? Hay que razonar, ¿por qué? No tengo que razonar, pues si me estoy absteniendo de votar. Perdone. Miren, recuérdense que en esto de las normas parlamentarias, eso es, hay 3 tipos de voto: a favor, en contra o abstención. En cualquier instancia, según lo establecido en la Corte de Constitucionalidad, se tiene que dar el voto a viva voz y razonando la razón. Eso es todo. Yo no estoy haciendo nada más. Si alguien quiere poner, mire, me abstengo porque no me da la gana, vota, lo pone y punto. Es libre, es una razón. O que no me gusta porque no tengo ojos celestes, bueno, también. O sea, es que, créanme que, miren, no tenemos que darle vuelta a las cosas que son evidentes. A favor o no a favor y abstención. Se supone que nadie debería de abstenerse, pero es parte de los 3 tipos de votación que existen. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. Y lo otro de que si vota, dejémoslo hasta ahí, que a favor o no a favor. Ya no le demos tanta vuelta. De todas maneras, podríamos repasar bien antes del ejercicio, ¿verdad? Estar fundamentados en ley y todo, y estar seguros con eso. Pero sí, según las normas, como decía, las mociones tienen votación, y la votación hasta la fecha la hemos tenido a favor, en contra de lo que se está proponiendo, y se abstiene. Habría que ver, sí. Al señor secretario quisiera hacerle una solicitud. Si pusiéramos la parte de méritos académicos en la pantalla, por favor. Esa parte que está en negro, sugiero que la dejáramos en blanco, así como están esas 2 primeras columnas, pues hubieran observaciones que nosotros quisiéramos hacer. Creo que es que aquí ya es el resumen, cada cosa que quieras, por eso en méritos éticos lo tenés en entrevistas y en otro, pero no puedes poner ahí. Ok. Ya, no sé si me comprendes, pero lo que pasa es que hay muchos comentarios, o lo haces, si vas a calificar o vas a dar un voto porque es por méritos éticos, no es aquí, sino es en tu comentario específico, en la votación. Pero no puedes meter antes
Pues si no estás dando una opinión anticipada, tengo que tener problemas. Excelente, muchas gracias. En la parte de méritos académicos, perdón, pero me surge la duda y no me quiero quedar con ella y no quiero ser injusto en mi calificación. En el punto al 4 dice otros estudios, es irrelevante porque son 2 puntos, pero otros estudios podría ser un curso de Word, Excel, PowerPoint, algún sistema, yo qué sé. Pero primero, dos cosas. Este no es punto de discusión. Segundo lugar, aquí otros estudios, mirad lo que dice el encabezado, dice en áreas de competencia. O sea, enfoquémonos a lo que realmente nos interesa, ¿ya? Porque si no, aquí a otros estudios que dice que yo fui a ver cómo es que se entierran a los muertos. Vamos a pedir un pequeño receso, disculpen, es para terminar lo de las fotocopias y no mucho tiempo, pero si el secretario necesita y también el equipo de apoyo. Por cierto, voy a ver cómo están lo de las resmas de papel, porque me comentaron que ya no hay y en esto sí necesitamos. Entonces, tal vez. ¿Ah? Sí. Son unos 10-15 minutos, por favor.